Bienvenidos a un nuevo episodio de Entiendo el Feeling. Yo soy Ariana, tu host. Yo quiero hablar de algo que me ha afectado aproximadamente desde la universidad. Mi relación con finanzas. Ya sea desde mi primera clase en la universidad a mi primer trabajo en finanzas, ahora trabajando con inversionistas. Siento que finanzas siempre me ha traído un sentimiento como de incomodidad y ansiedad. Y es irónico porque llevo en este espacio como por 5 años. Y aunque obviamente ahora estoy mucho más cómoda, ya sea con el lenguaje financiero, hablando con accionistas, analizando reportes, invirtiendo mi propio dinero, siento que de todas maneras a veces no sé lo suficiente y que todavía no invierto con total confianza. Pero me di cuenta que de cierta manera eso es porque el sistema financiero fue creado para y por los hombres desde los años antes de Cristo hasta como 1960, 1970, que es una locura para mí pensar eso. Y entonces hoy quiero desmitificar varios temas que vienen con las mujeres y con las finanzas, ya sea los sentimientos que nos trae, el poder que tiene sobre nosotras, el miedo a invertir, entre otras cosas. Y entonces hoy quise traer a una mujer que trabaja en un banco de inversión en Latinoamérica y ella nos va a contar un poco cómo ella ha transformado su relación con el dinero y cómo ella utiliza distintas plataformas para empoderar a que otras mujeres hagan lo mismo. Entonces con eso, gracias Gaby por venir. No, gracias a ti por la invitación. Me encantan estos espacios de poder compartir esas experiencias, esos andares por la vida que a uno lo van encauzando y Total. llevando a aprender y a romper paradigmas o creencias limitantes que sin duda pues nos detienen, ¿no? A poder explotar nuestro potencial y alcanzar nuestros sueños y metas. Así que gracias más bien por el espacio y muy emocionada de dónde nos va a llevar esta conversación. Demasiado. Porque para empezar, ¿no nos cuentas un poco en qué trabajas y a qué es lo que te dedicas? Bueno, ahorita, como decías tú en la introducción, trabajo en un banco de inversión que se llama The Network Company. No vengo de un background de finanzas, realmente la vida me ha ido llevando hacia el sector, pero estudié administración de empresas, después trabajé en desarrollo internacional. Siempre supe que me encantaba el mundo de los negocios. Vengo de una familia bastante emprendedora, empresaria, entonces digamos que ese tema me encanta, pero también desde chiquita tuve como una afinidad o una pasión y una sensibilidad muy grande con temas de impacto. Entonces, eso, digamos, en algún momento me llevó a pensar que mi camino era por el desarrollo, por las ONGs, etcétera. Pero cuando hice algunas pasantías me di cuenta que si bien me encantaba la causa que muchas de estas representaban, me frustraba mucho el modelo de negocio. Entonces eso me fue llevando, digamos, a explorar otros esquemas donde uno podía crear impacto. Entonces, digamos, eso me fue llevando de desarrollo. Después trabajé en un banco comercial en el área de sostenibilidad, donde mezclaba también el mundo de impacto y el mundo, digamos, empresarial financiero. Y hace un par de meses decidí lanzarme al estrellato, que es un banco de inversión. Así que no ha sido, digamos, un camino lineal en donde hay personas que desde muy temprana dicen finanzas es lo mío, me encanta, me apasiona, este es digamos, el career path que quiero explorar. No necesariamente fue así, pero ha sido bonito también porque creo que he podido traer ciertos aprendizajes de los otros mundos de donde 100%. vengo a donde estoy ahorita y cómo al final del día vivimos en un mundo material y el dinero está en nuestro entorno 24/7. Necesitamos conocer de él y saber cómo manejar nuestra relación con él, porque de eso depende un montón de cosas, ¿no? Total. Entonces, han sido un par de años de mucho aprendizaje, mucha introspección. Sigo trabajando, no soy ninguna experta, así que por eso también me encanta este espacio, porque creo que juntas podremos compartir, ¿verdad? Cómo ha sido ese camino para ambas. 100%. Y ahorita que dijiste que tú no has estado en este tema desde el inicio de tu carrera, no sé si te ha pasado que has sentido que no te sientes todavía al 100% cómoda en el mundo financiero, porque a veces a mí Ah, no. me pasa que
En un momento en donde tengo demasiada confianza, siento que lo sé todo, que conozco todo y que lo puedo manejar al 100%, y después me llega ese momento de mucha humildad en donde me aterro otra vez y digo como, ah, no, en verdad no lo sé todo. Y te quería preguntar si a ti también te pasa eso. Ah, no, o sea, ¿cómo te explico? O sea, ha sido, si bien venía de una institución financiera y venía de un banco comercial, mi día a día no era leer estado financiero, mi día a día no era corporate finance, ¿me entiendes? Claro. Era otro nicho muy distinto a lo que estoy viendo ahorita. Entonces, te diría que todos los días es un reto, todos los días es un aprendizaje, porque estoy literalmente empezando a entender un lenguaje completamente nuevo, que si Sí. bien en la universidad habré abordado y claro, tuve clases de finanzas y todo eso, es como refrescar y desempolvar esos conocimientos, porque sí, es como aprender chino. ¿Sabes? O Literal. sea, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad que es como aprender chino. Y claro, o sea, es frustrante, es todo un proceso, ¿no? Porque uno quisiera aportar más, uno quisiera entenderlo todo de una y es como, no, a ver, tranquila. También me he enseñado como a have some grace for myself, de decir, a ver, tú estás empezando casi que un poco desde cero, ¿no? Un Claro. nuevo career path en donde estás teniendo que aprender otro idioma por completo. Tengo un poco de paciencia, ¿no? Entonces, como reconocer la etapa en la que estoy, también darme una palmadita cuando voy viendo que poco a poco los conocimientos van compounding, ¿verdad? Exacto. Y eso te da un poquito más de seguridad, pero ha sido un proceso a veces frustrante. Sí. A veces uno dice, ok, estoy entendiendo, qué alegría, ¿no? Como celebrar esos quick wins, porque sí, es otro lenguaje por completo. Hay días que digo, no entiendo, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Ves que todo el mundo en tu entorno lo entiende súper bien y a la primera, ¿no? Entonces uno dice, seré yo la del problema, ¿verdad? Pero bueno, Exacto. ahí vamos. Eso es Ahí justamente vamos. lo que me pasa. Y creo que cuando yo estaba empezando a meterme los pies en el mundo de finanzas, de cierta manera, yo sentía que el lenguaje era demasiado masculino, si lo puedo decir de esa manera, y por eso, de cierta manera, a mí me intimidaba. Porque era algo como que, ah, no, yo no logro entender estos términos y yo no Ujú, logro manejar este dialecto financiero en cómo ujú, habla mi jefe con los inversionistas y los analistas, etc. claro. Y a veces escuchaba palabras tipo, ah, sí, bullish, bearish, o como que, ay, hay que ser mucho más agresivos en esto. Y es como, ¿por qué son estos términos tan masculinos? Y me puse a pensar, ¿será que esto también impide que la mujer tenga mucho más confianza en el mundo financiero y diga como que, ah, no, yo lo puedo entender? Porque me ha pasado que una vez que ya me meto en Gemini y digo, explícame estos términos. Y como it Sí, dumps it down for me, yo como, ah, ok, obviamente total. entiendo esto. Solamente que te ponen unas palabras de cierta manera complicada. Y no sé si eso es algo que tú también has sentido o que tus amigas han sentido en las que trabajas en el mundo de finanzas, pero es algo que 100% me pasa y lo pienso todo el Ujú. tiempo. Lo que pasa es que es un mundo muy técnico, ¿no? Entonces yo creo Sí, que cuando son temas y palabras y conceptos súper técnicos, si no los entiendes y nunca los has escuchado, entonces no vas a saber dónde estás parado. Yo creo que sí es, digamos, una industria bastante técnica, mucho de sentido común, sí, pero sí requiere que tengas una base, un conocimiento, digamos, general, general, pero también profundo de temas como la contabilidad, o sea, lo ujú, básico, pues. Entonces, yo creo que también eso es en parte de las cosas que hace que mujeres de pronto le tengan miedo o no se atrevan a incursionar en este mundo, porque tú lo escuchas y te intimida el no entender. No es una industria en donde uno puede fácilmente decir, ah, ok, significa esto. claro. No, o sea, si tú no tienes ni una idea de lo mínimo básico técnico, entonces de verdad que va a ser chino para ti. Ujú, Entonces, cuando entras a querer explicarle a una mujer, por ejemplo, las distintas herramientas que existen para que ella pueda hacer crecer su patrimonio, tal, o sea, es como, no entiendo nada y ahí te paraliza y lejos de que eso te invite a explorar más, total. uno sale corriendo, pues. Entonces, yo sí creo que hay que encontrar formas de pronto, no sé si menos técnicas, pero hay que encontrar otras formas que permita que personas que de pronto no están en su día a día hablando de finanzas puedan entender, ¿no? Y cómo eso te aplica a ti, cómo te puede ayudar en tu vida personal o profesional. 100%. Algo que me ha ayudado es cuando una mujer me lo explica. Porque yo Mm, tengo mi jefe, pero tengo una directora, y cuando voy hacia ella y le pregunto, es impresionante como la mujer de cierta manera te lo explica tan simple. Y creo que también total. al que ella me lo explique a mí, no sé, como que se me baja la ansiedad. Estoy Ujú. más
abierta a entender y eso es algo que probablemente a muchas mujeres le puedan ayudar. Que otras mujeres estén ahí 100%. posteando videos, creando libros, creando podcasts y que ellas mismas estén explicando estos términos de una manera mucho Total. más simple porque en verdad no es difícil. O sea, no es que te voy a decir que es Exacto. fácil, pero no Sí. es ir hacia la luna. No sé si te ha pasado, por ejemplo, que estás en una reunión y sientes que tienes que masculinizar la manera en que tú estás hablando o la manera en que tú estás negociando para que te, no sé si para que te tomen más en serio, pero para que te entiendan más o nada que ver. Mira, yo creo que al final del día uno no debería por qué masculinizarse o feminizarse, o sea, uno es lo que es, ¿no? Y hay que ver más bien cómo se complementan las distintas formas de ver la situación para que lejos de tener que masculinizarme podamos actuar en complemento. ¿Verdad? Necesitas un poco de ambos, ¿no? O sea, Claro. no te puedes tirar de lleno sin analizar bien la situación, pero tampoco vas a dejar que el parálisis por análisis te mate, porque finalmente es una oportunidad que se te puede ir. Es verdad. Entonces, o sea, a la hora de una negociación nos ha pasado, ¿no? En transacciones. Tenemos a, no sé, una managing director que es mujer y que tiene una atención al detalle y una vaina que uno dice, ¿sabes? A esa sí que no se le escapa absolutamente nada. Y tú necesitas eso, ¿no? Porque de pronto un hombre está leyendo entre líneas o está identificando esos puntos que son súper importantes, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de tener que cambiar tu forma de ser, es como tratamos de navegar y funcionar en un esquema donde tú puedes traer tu forma de ver el mundo que es muy distinta a la mía y juntas podemos buscar una manera de lograr el objetivo. Es verdad. ¿Verdad? Cuando uno habla de feminismo, del derecho de las mujeres y demás, y de equidad y que todo tiene que ser igual, no somos iguales. No pensamos igual y yo creo que ahí es donde está la riqueza, ¿sabes? Pero sí creo que tienes un punto importante y es que por mucho tiempo este mundo ha sido muy masculino. Entonces los términos, la forma en que de pronto se han comunicado o se han enseñado estos temas muy técnicos han sido de pronto para una cabeza de un esquema muy masculino, ¿no? Entonces, por eso es que a las mujeres de pronto no nos va a calar de la misma manera y necesitamos a más mujeres en el espacio para que podamos llevar conocimientos, podamos llevar esas herramientas y que eso atraiga a más mujeres a esta industria lejos de apartarlas, ¿verdad? Justamente lo que acabas de decir, cuando tú estás analizando algo para un cliente, tú necesitas ambas maneras de verlo desde el punto de vista de un hombre como el punto de vista de una mujer que puede ser un poco más emocional, analítico y el hombre puede ser un poco más racional en el sentido de tomar iniciativa y acción y querer las cosas un poco más de inmediato. Es bueno complementarse porque ambos tienen pros and cons. Hay que trabajar en, ok, ¿cómo eres bueno tú? ¿En qué cosas son buenas los que los hombres hacen y en qué cosas las mujeres hacen mejor? Y utilizar esos recursos para entonces entregarle algo al cliente que sea top level versus Total. que sea butting heads between each other y no, es que este punto de vista es mucho más superior porque yo soy mujer y soy mucho más analítica, etcétera. Creo que eso tampoco debería funcionar. Total. Sí siento que algo que pasa es que, o por lo menos de lo que yo he visto en mi perspectiva, es que yo necesito el 90% de la información o tener 90% en confianza para poder tomar una decisión o para poder tomar acción y siento que el hombre con un 20% más o menos se siente ya un experto. Y no sé si eso es algo que le pasa a muchísimas mujeres en el mundo de finanzas, especialmente cuando, no sé, invertimos nuestro dinero, aplicamos a un trabajo o si es, sí, que sí es algo que tú has visto. Definitivamente, creo que hay estudios que hablan y ponen esto en evidencia, ¿no? Yo creo que en gran parte, por lo menos para mí, ha sido el perfeccionismo, como el querer hacerlo todo perfecto, entonces tú vas y aplicas a un trabajo. Me acuerdo que me pasó cuando estaba en el banco, yo empecé, digamos, liderando la gestión de sostenibilidad para El Salvador y después pasé a ver ya el tema más regional. Y fue a los 9 meses de yo haber entrado al banco. Entonces yo apenas estaba empezando a entender, digamos, la idiosincrasia de la institución, estaba empezando a entender lo que era sostenibilidad porque yo no había trabajado en sostenibilidad antes, no había trabajado en una institución financiera antes, o sea, era un mundo completamente distinto para mí. Y muy poco tiempo al haber entrado, se me dio la oportunidad de crecer, digamos, profesionalmente y liderar la estrategia de forma regional. Entonces eso, por supuesto, o sea, a mí me disparó 10.500 alarmas. Recuerdo que cuando estábamos en una sala en talento humano, entonces
un colega me dice, bueno, ya que se va el jefe, a ver si te toca a ti, ¿no? Y yo, estás loco, le dije, o sea, yo no me siento lista, yo siento que estoy empezando a entender esto. Para mí era un no, ¿me entiendes? No sentía que tenía absolutamente todas las cualidades o las calificaciones o la experiencia para decir, ok, ahora voy a llevar todo este poco conocimiento que he adquirido y llevarlo a otros países. Para mí era inconcebible. Y me acuerdo que mi ex jefe fue el primero en decirme, no, tienes todo, vio ese potencial en mí. Quizá al final uno no se trata de saberlo todo en el momento, se trata de tener la actitud, se trata de hacer las preguntas, se trata de tener esa humildad y esa curiosidad de seguir aprendiendo. Uno nunca va a llegar a saberlo todo, eso es imposible, ¿sabes? Sí, total. Pero al liderar equipos uno se da cuenta que al final del día la actitud es el 90 y pico% del camino. Entonces, claro, no puedes llegar diciendo, pensando que tú lo sabes todo y liderar desde ahí, sino más bien con humildad decir, miren, somos un equipo, por aquí considero que puede ir la cosa, juntos vayamos construyendo eso, me voy a equivocar, evidentemente, pero para adelante, ¿me entiendes? Entonces, a veces uno sí necesita como personas en tu entorno que son las que los angelitos que entran a tu vida y te dicen, tranquila, o sea, sí es posible, sí, tú sí puedes, pero sí tenemos esa tendencia y para mí ha sido el perfeccionismo, el querer hacerlo todo perfecto, o sea, y es como, no, there's no such thing. Y a veces eso, o sea, si yo no hubiera tenido mi jefe ahí, probablemente hubiera salido corriendo de la oportunidad, ¿verdad? Hubiera dicho, yo no soy capaz. Entonces, yo creo que es nuestra responsabilidad también rodearnos de personas que nos impulsan y nos retan y nos dicen, no, o sea, tú sí puedes, pero también ser esa persona que impulsa a las otras personas a tomar esos saltos al vacío, porque ahí es donde está el aprendizaje, ¿no? Si estás haciendo lo mismo y no te estás retando y no estás aprendiendo cosas nuevas, estás estático, ¿verdad? No estás creciendo. Total. Siento que a mí también me pasa eso de a veces tener estas creencias limitantes. En donde me digo a mí misma, no, no soy capaz de esto, o por qué a mí me iría bien estar liderando esta reunión cuando no siento que tengo todo el conocimiento. O me recuerdo también aplicando al trabajo en el que estoy ahorita, que es, ¿sabes?, manejar las relaciones con los inversionistas, decir, pero es que, ¿qué te crees tú para aplicar este trabajo? Sí, también mi background en lo que yo había trabajado antes era sostenibilidad. Y me acuerdo que un día dije, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo aplicar? Y después veré. Y si me rechazan, que me rechacen. A veces me pregunto por qué yo tenía tanto miedo hasta aplicar. Siento que a veces a las mujeres le da mucho miedo ese rechazo y sentirme, no, es que no soy suficientemente inteligente para este trabajo. Y eso es algo que yo he tenido que batallar muchísimo desde pequeñita, especialmente con números, finanzas. Es algo que me ha costado muchísimo y a tu punto de tener ese grupo de personas que te empujan y te hacen recordar, no, tú sí eres capaz, tú sí eres lo suficiente inteligente para hacer esto, tú tienes las herramientas para poder liderar esa reunión o lo que sea que tú quieras conseguir. Y en mi caso es mi familia, pero es duro a veces y sí, me frustra cuando yo me echo para atrás un poco y después veo a un coworker mío que sabe el 50% y ese hombre está ahí con una confianza hablándole al CEO y dije, pero, o sea, tipo, ¿por qué yo no puedo hacer así? ¿Sabes? Se la creen, se la creen. Y yo también me la tengo que creer, ¿sabes? Fake it till you make it. Sí. Sí. No, total. Prepare yourself enough to make it y como que tratar de sobrepasar esas barreras que son de la mente. ¿Quién te ha dicho que no es posible? ¿Quién te ha dicho que no eres capaz? O sea, al final del día es uno mismo, ¿me entiendes? Es una batalla personal de ti contra ti. Full. Eso es cierto, eso es cierto. Pero siento que también hay que tener en consideración qué locura que fue como en 1974, que fue la primera ley a nivel mundial, bueno, empezó en Estados Unidos, pero después a nivel mundial, en donde se le permitió a la mujer acceder crédito o tener una tarjeta de crédito, pedir un préstamo en el banco, poder hipotecar su casa, sin tener la firma de su esposo o de su padre. Cuando yo pienso que eso fueron hace 50 años, me parece una locura. Y de cierta manera, pensar que somos la primera o la segunda generación con autonomía financiera también me da ahí como un pat on the shoulder, como tranquila, que tengas todos estos sentimientos, que no te sientas al 100% en confianza, que no sientas tanta seguridad en lo que tú estás trabajando o que no sientas que entiendes el mundo financiero al 100%. Al haber leído eso, me dio paz mental, ¿sabes? Obviamente yo no estoy al 100% preparada si soy la primera o la segunda generación que está captando y está pudiendo trabajar en este mundo.
versus los hombres que empezó desde los años antes de Cristo, ¿sabes? Ese dato también me impactó muchísimo y hace mucho sentido. O sea, al final del día también te ayudan a dimensionar las brechas, ¿sabes? Exacto. Uno dice, ya no solo es un tema de que hay pocas mujeres en el espacio, sino hay pocas mujeres en el espacio porque de por sí los espacios se empezaron a abrir hasta hace poco, ¿verdad? Hablábamos de que el lenguaje de pronto puede ser muy intimidante, muy masculino, muy técnico y eso de entrada uno lo aleja. También yo creo que un tema de referentes, ¿no? O sea, cuando no has visto que mujeres lo han podido hacer o no han llegado lejos o no has tenido a alguien en tu vida o ni siquiera solo en tu vida, sino un expander externo que te ha dicho si es posible. Yo me acuerdo incluso cuando decidí pasarme a banca de inversión, me le acerqué a dos de las pocas mujeres que hay en El Salvador que están en el rubro de banca de inversión porque quería entender un poco sus experiencias, sus perspectivas, conocer muy bien todo este mundo para ver si yo sentía que había algún fit, ¿no? O que me hacía sentido, que me resonaba. Entonces, yo creo que por ahí es que uno puede empezar a entender a dónde están las brechas, pero también las oportunidades, ¿verdad? Estaba en una reunión con un banco y estábamos hablando de todo el tema de gestión de patrimonio y me decía, nosotros manejamos cuentas de muchas mujeres empresarias de Latinoamérica y muchas de ellas algunas veces nos dicen, tenemos la reunión con sus hijos o con ella para explicarles y demás y después me piden un espacio solo yo y ellas para conocer ciertos conceptos porque no entendieron absolutamente nada. Muy pocas tienen como ese acercamiento a decir, ok, no entiendo, por favor explícame. A veces se quedan en la luna y no profundizan más y ahí quedó la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde uno nuevamente empieza a ver a dónde están las oportunidades. Yo que estoy entrando en este mundo de banca de inversión, ¿cómo me aseguro cuando venga una clienta mujer, cómo trate de explicarle estos conceptos de una forma más entendible, más general, más básica para que pueda entender y que realmente entienda lo que le estoy diciendo, ¿no? Pueden haber oportunidades incluso para instituciones financieras porque el mundo está cambiando, el dinero está cambiando de manos y cada vez más son mujeres las que tienen más control, son las Chief Financial Officers de su casa, de sus negocios, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay unas grandes oportunidades para poder atender ese mercado que cada vez está creciendo más, pero tenemos que entender que eso implica otro nivel de servicio, otro nivel de conocimiento. O sea, tienes que empaquetar la información y comunicarla de una mejor manera para que resuene con la mujer. Y yo creo que también hay que ser un poco más curiosas. Eso es algo que a mí me ha enseñado mucho mi trabajo, es cuestionarme, ok, en verdad, yo entiendo qué significa este término, o qué es lo que yo estoy haciendo, o cómo mi dinero se está invirtiendo en el S&P 500. Y creo que cuando te empiezas a cuestionar ese tipo de cosas por curiosidad, de tratar de entender un poco mejor cómo manejas el dinero, cómo funciona el dinero, cómo funciona el mercado y términos simples, eso te ayuda mucho más porque por curiosidad empiezas a querer entender y preguntarle, por ejemplo, a una mujer como tú, no tengo idea de lo que significa esto y algo que creo que también es muy importante es no tener pena que no entiendas lo que te están comunicando. O sea, ¿cuántas veces yo he mirado a mi jefe con una cara de no entiendo un coño lo que tú me estás diciendo, pero lo estoy anotando porque voy a ir a Gemini y le voy a preguntar exactamente todo lo que tú me acabas de decir? Pero, y no tener pena porque no tienes por qué entenderlo. Si tus papás no te criaron con un dialecto financiero o si tú no vistes a tu mamá invirtiendo dinero o a tu mamá hablando de las finanzas o que tus amigas hablen de ese tema también, no hay por qué saberlo. Creo que eso es algo que muchísimas mujeres y muchísimas personas también, porque hay hombres también que les daría pena admitir, mira, en verdad no tengo idea cómo funciona esto, pero ellos lo logran disimular. Ellos lo logran disimular mucho más que las mujeres. Y eso es algo que me ha funcionado y creo que lo doy como advice. ¿Por qué tener pena de eso? Yo debería tener pena que yo estoy en el mundo de finanzas y yo estoy preguntándole a mi jefe cosas que digo como que, a ver, yo que técnicamente debería saber, pero una mujer que no trabaja ni siquiera en finanzas es como, pregunta todo lo que tú quieras. Y al final del día, tú no viniste a este mundo con todos los conocimientos habidos y por haber. Todos estamos en un proceso. Una cosa que un mentor me dijo y me encantó y es verdad. O sea, tú no puedes pretender saberlo todo siempre. Es imposible. Lo que tú tienes que saber es rodearte de gente que sean expertos en esos temas. Saber a quién llamar, a quién tocarle la puerta. Para que el día de mañana tú quieras profundizar de ese tema, sepas a quién abordar, a quién llamar, ¿me entiendes? Y hablabas de inteligencia artificial, tú no tienes idea de las cantidades, o sea, es mi mejor amigo, o sea, yo todos los días explícale como que si fuera un niño de 5 años ese concepto porque no entiendo, o sea, no entiendo. Y cuando me lo explica digo, ok, o sea, finalmente lo entendí. Vas a aprender más rápido
haciendo las preguntas adecuadas y entendiéndolo bien conceptualmente, como que yo digo, no, o sea, la gente en mi oficina, Dios mío, pobrecito, o sea, yo aquí preguntando, debería saber, debería. Entonces, entre el debería, ya me entró más miedo, ya no pregunté, y es como, no, todos tuvieron su proceso, cada quien partió desde un punto distinto, pero ellos hace 4 o 5 años o hace 30 años empezaron igual que yo, ¿me entiendes? Y en la Claro. medida que yo haga esas preguntas y conozca estos conceptos early on, yo voy a poder manejarlos mucho mejor y voy a poder aplicarlos mucho mejor y voy a poder agregar valor mucho más al tener ese conocimiento, ¿me entiendes? Full. Entonces hay que perder el miedo, hay que preguntar. 100%. Y tú trabajando en un banco de inversión, ¿ves que el sistema toma en cuenta a las mujeres en el sentido de que las ve como inversionistas y no como ahorradoras? Mira, yo creo que ya llegamos al punto donde hay herramientas, o sea, Sí. herramientas las hay. Lo que pasa es que de nada sirven las herramientas si tú tienes a un pocotón de gente que no sabe cómo usarlas. Entonces yo creo que la brecha está no tanto en las herramientas, sino en el conocimiento que le estamos dando a las personas para que ellas puedan hacer uso de las mismas, ¿verdad? Lo hablábamos hace unos minutos y me pasa mucho a mí. Yo ahorita estoy aprendiendo mucho de la banca de inversión, pero también tratando de tomar medidas en mi vida personal para empezar a invertir, para empezar a preparar mis retiros, a empezar a ahorrar para mi retiro, para empezar a trazarme esas metas a mediano, corto, largo plazo y ir viendo qué instrumento financiero hace más sentido para yo poder lograr esa meta, ¿verdad? Pero no es una conversación muy común cuando estoy con mis amigas, por ejemplo, versus los Ujú. hombres, o sea, de todos mis hermanos, a mis amigos, o sea, cada rato están hablando de estos temas, es como más parte del día a día, en las mesas de las mujeres no. El año pasado la Fundación Bursátil hizo un curso para invertir, o sea, súper básicos, llegaron 600 mujeres. Wow. 600 mujeres llegaron. Hay interés por conocer más de esto. Yo sí creo mucho en que información es poder, pero evidentemente ahí es donde viene el reto y lo hablábamos antes, ¿no? O sea, no podemos seguir comunicando de pronto de la misma manera porque claramente eso no está haciendo que más mujeres vengan al sistema y hagan uso de él, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, el año pasado hicimos un evento también y llegó una persona a hablar de bienestar financiero y uno de los puntos que hizo era sobre los seguros y decía, en la América Latina y en el mundo en general, seguimos viendo los seguros como un gasto. Y sí, evidentemente son un gasto, pero no nos damos cuenta que el día de mañana, sobre todo los seguros de salud, a ti te llega a dar una enfermedad, ni Dios quiera, pero eso puede acabar con tu patrimonio en 2 patadas. A ti te da una enfermedad grave, un cáncer que te toca llevar. O sea, todo eso es carísimo. Y el no tener un seguro es como desprotegerte no solo a ti, sino tu patrimonio. Es ¿Me verdad. entiendes? Y no tienes idea de la cantidad de mujeres que salieron de esa charla y dijeron, necesito, uno, contratar un seguro, necesito revisar, si tengo seguro, necesito revisar que ese seguro pueda cubrirme ante una cosa como esta, porque uno nunca sabe lo que te puede pasar. Entonces, nuevamente, información es poder. Lo mismo con inversión. Por el mismo desconocimiento, hay estos mitos, ¿verdad? Que tengo que ser millonaria, que tengo que tener millones de dólares para poder invertir. Claro, tienes que tener la capacidad de cubrir tus gastos fijos y tus cosas, pero yo creo que si tú te organizas, armas tu presupuesto con que destines $5, hay instrumentos de liquidez que con menos de $100 uno puede empezar a tomar acción y Es poner tu verdad. dinero a trabajar. ¿Me entiendes? Los instrumentos están y el instrumento no te va a decir, no, eres mujer, no puedes adquirir un... No, o sea, hoy en día eso no es una excusa. De Es verdad que verdad. no puede ser una excusa. El tema es cómo nos capacitamos, cómo le llevamos conocimiento a las mujeres para que puedan con ese conocimiento tomar mejores decisiones y empezar a construir su patrimonio, ¿verdad? Porque como hablábamos, el dinero está cambiando de manos. Eso es un fact. O sea, eso Ujú. es un hecho. Yo sí hablo Ujú, más de dinero con mis amigas que viven en Estados Unidos que con mis amigas que ujú. viven, por ejemplo, en Venezuela. Sí creo que es porque estamos más sumergidas en conversaciones en donde es más normalizado. Claro. Yo sí creo que con el tiempo esas brechas en la TAM cada vez van a ser mucho más pequeñas. Y me Ujú. pareció súper interesante estas cifras que me dijiste, que las quiero leer porque no las quiero decir mal. Está habiendo un cambio estructural, ¿verdad? El dinero está migrando cada vez mucho más hacia las mujeres, aunque no parezca, pero es cierto. Y una de Ujú. las cifras que nosotras estábamos hablando es, las mujeres hoy controlan aproximadamente 60 trillones de dólares de riqueza global, que es un tercio del total. Eso es según BCG y McKinsey. La riqueza femenina está creciendo más rápida que la masculina. Yo no lo podía Ujú. creer. Cuando tú me dijiste eso, yo no sabía esa información. Ujú. 51% versus el 43%, también según McKinsey.
Para 2030 controlarán hasta el 45% de los activos financieros y heredarán alrededor de 70% de la mayor transferencia de riqueza de las mujeres. Entonces, no es que las mujeres están finalmente entrando al mundo financiero. Estamos progresando de una manera muy rápida, pero porque aunque estadísticamente invertimos mejor que los hombres, todavía no invertimos tan a menudamente. Para mí, la punta de lanza es el conocimiento, y también hay temas culturales y estructurales que son válidos y parte de la realidad, ¿verdad? Participé en un curso y al final nos hicieron la pregunta, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con este conocimiento que acabas de adquirir? Y muchas de ellas decían, voy a regresar a mi casa y le voy a preguntar a mi esposo a dónde hemos invertido, porque lo delegas porque culturalmente se ha sido, ¿no? El hombre es el que maneja las finanzas de la casa y está bien. O sea, yo no te estoy diciendo que todas las mujeres tienen que convertirse en financieras, porque al final del día a veces te gusta, a veces no te gusta. Yo creo que no se trata de saberlo todo, sino de saber de quién rodearte y cómo tener una red de apoyo que te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Yo sí creo que es un tema cultural, hay un tema psicológico también. El tema psicológico me parece súper interesante. Me gustaría entrar ahorita en detalle. Por ejemplo, algo tan simple como si en tu casa no se hablaba, ¿tú por qué vas a saber cómo invertir? ¿Por qué tener autonomía financiera es importante? ¿Por qué tener el conocimiento de entender cuáles son los riesgos con el dinero es importante? Y ya me pasaba, en mi casa no se hablaba tanto de, mira, por cierto, vamos a empezar con $1 cuando tienes 10 años y lo vamos a invertir y esto te va a dar cierto porcentaje. Como que esas conversaciones no pasaban. Y algo que me di cuenta cuando yo quiero tener mis hijos es empezar esas conversaciones. Algo tan simple como, mira, vamos a poner $1 este año, ya vas a ver cuánto ese dólar se convirtió en un año a partir de hoy. Y tener esas conversaciones ayudaría tanto más en tener confianza en el tema, en entender el tema mucho más. La importancia también de por qué la inversión es necesaria. Hay brechas estructurales importantísimas en general, no solo de mujeres, sino también de hombres. Y yo creo que eso hay que ir cerrando y ir también entendiendo un poco qué fue lo que tuviste, ¿no? Creciendo, cuál era la relación que tus papás tenían con el dinero. Hay una frase que para hacer dinero requiere sacrificio. Y no estoy diciendo que crecen los árboles, pero sí tenemos una relación muy complicada a veces con el dinero, ¿verdad? Que al final viene justamente de lo que vimos, de lo que nos dicen las redes sociales. El dinero es energía y habla mucho de cómo tú percibes el valor, cómo tú ves que puedes generar valor al mundo, cómo puedes dar servicios y cómo al dar ese servicio tú recibes una recompensa, ¿no? Pero sí es un tema que tiene mucho tabú y tiene un peso emocional muy fuerte que por ser tabú no se habla. Entonces, pues sí, tenemos una generación con una no muy buena relación con el dinero precisamente porque no se ha trabajado desde las raíces. Entonces, está la parte como the tip of the iceberg. El tip of the iceberg es el conocimiento que tengas o no sobre el tema, y lo que está abajo va más en función de tu relación psicológica y emocional con el dinero, que también es indispensable, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dijiste que el dinero también es energía? Mira, yo creo que ha sido un instrumento que hemos instalado. Antes no eran monedas ni eran billetes, pero yo tengo semillas, tú tienes algo que yo necesito, intercambiémoslo para tú tener lo que tú necesitas y yo tener lo que yo necesito. O sea, es como una compensación de valor. Tú recibes dinero al hacer algo o al ejecutar una acción que es fluido, ¿me entiendes? No es estático, y por eso es tan importante lo que tú mencionabas. No es bueno solo tener el dinero en tu cuenta de banco, es importante que ese dinero fluya, ¿me entiendes? Y que tú puedas ponerlo a trabajar, porque al final del día no es algo estático, es algo que necesita movimiento. Cuando tú quieres generar más dinero, ¿qué haces? Vas y te inventas un negocio o buscas un trabajo o vendes limonadas o lo pones a invertir. O sea, en la medida que tú te abras a eso, vas a recibir más también, ¿no? Es algo que es esencial en este proceso, que puede que para alguien que no sea tan espiritual y no crea tanto en esto, se le haga un poco más difícil, pero yo soy 100% de esas que tienes que tener una energía positiva hacia el dinero. Saber que tú eres capaz de recibir, saber que tú eres capaz de multiplicar y tener esa mentalidad expansiva de yo me merezco tener dinero. Y no pensar solamente el dinero de que, ay no, Mariana, pero qué superficial, qué materialista. Hay que ser realistas de entender que en este mundo tú necesitas dinero para tener una buena calidad de vida. Y no te estoy diciendo de que esa calidad de vida significa un avión privado y un yate. No. Un medio. Es un medio, total. Y a veces siento que las mujeres sentimos que no lo merecemos
o que no somos capaces de multiplicarlo. Eso es algo que me frustra muchísimo porque yo era una de esas y cuando cambié ese chip, cambié esa perspectiva, no te voy a decir que tengo millones de dólares en la cuenta, pero como que simplemente... Lo tendremos. Exacto, ojalá los tendremos. Pero sí he visto simplemente como mi relación con el dinero ha cambiado en que ya no le tengo miedo. Y yo me abro a que esto me venga y me va a venir en algún momento, en algún día y tomar acción y también ser inteligente de, ok, bueno, con lo poquito que tengo ahorita, ¿cómo lo multiplico? Es que somos canales de creación. El dinero es un medio para llegar a fines. Es como creo más. Quiero ser millonario. Ok, entonces tengo un trabajo. ¿Qué otras cosas puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo activar mi fuerza creativa para poder traer más de eso a mi vida? Pero va de un dar y recibir. Y nuevamente, ¿cómo tú vas a poder dar desde el no merecimiento, desde el pensar que tú no eres capaz, que no eres inteligente? O sea, si tú estás constantemente pensando en que no te mereces el $1,000,000 porque en tu casa te dijeron de pronto que la gente rica no era buena, entonces tienes que profundizar mucho en tu relación con el dinero desde tu infancia, desde qué fue lo que te enseñaron, desde qué fue lo que tuviste, para ver si tú compartes eso o no y resignificarlo, porque eso habla mucho de cómo tú percibes el valor propio que tienes. En la medida que tú crees que eres capaz, que lo que tienes para aportar genera valor, que eres una persona creativa, entonces constantemente estás buscando soluciones y estás buscando cómo servir. Si tú estás en ese mindset de crear, de servir, de traer cosas de valor, eso se te va a recompensar con más valor. Y en este caso, la forma en la que comúnmente recompensa el valor en nuestro mundo material es el dinero, pero finalmente es una recompensa por eso que tú estás haciendo, ¿verdad? Vendiendo, comprando, sirviendo, haciendo un servicio. O sea, al final del día a ti te contratan porque tú tienes un valor que pones sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros estamos paradas en el que no creemos que somos capaces, en el que no creemos en nuestras capacidades. Entonces, ¿cómo va a entrar esa abundancia, digamos, económica a tu vida cuando se encuentra con una pared enorme de que no está dejando que eso entre? Total, ¿verdad? Total. Y también la importancia de por qué tener autonomía financiera, aunque tengas una relación súper saludable, es importante de todas maneras. Yo confío en mi pareja y a veces cuando hago una inversión, yo lo hablo con él, ¿verdad? Pero es demasiado importante que a mí me han dicho desde pequeña como tú siempre tienes que cuidarte de ti misma, aunque tú estés completamente enamorada y tú sabes que esa persona no te va a hacer absolutamente nada. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe y hay muchísimos casos en donde como la mujer no tuvo control financiero en nada y que ella no estaba al 100% clara qué era lo que estaba pasando y cómo el dinero se estaba moviendo en su casa, ahí puede ser un desastre porque si de la nada llegas a tener que divorciarte o pasa lo que sea, te vas a joder, te van a joder. Y eso es horrible. Y creo que nuestra generación y las generaciones que siguen tienen que saber que sí, aunque tú estés en una relación súper saludable, haz preguntas. Oye, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro dinero? ¿Qué es lo que estaba pasando con tus finanzas? No, definitivamente. Ha sido precisamente esa falta de autonomía financiera las que hace que muchas mujeres permanezcan en relaciones de pronto tóxicas, de pronto agresivas, o sea, un trabajo también. O un trabajo, exactamente. Entonces, al final, el tener esa autonomía financiera te permite tomar decisiones desde la libertad y no necesariamente desde la necesidad, ¿verdad? Yo creo que no hay mejor sentimiento que eso. Entonces, yo sí creo que es importante saber, estar enterada. O sea, nuevamente, no es para que todas las mujeres sean súper financieras y demás, pero el día de mañana tú no sabes qué puede pasar. Te puedes divorciar, puede fallecer tu esposo y tú no tienes idea cuánta deuda tienes, tú no tienes idea cuánta plata tienes invertida, no tienes idea. Hay parejas donde la esposa ni siquiera sabe cuánto gana su esposo. Exacto. Ese tipo de cosas yo sí creo que tiene que ser una co-construcción en equipo y de pronto si él es el que sabe manejar las cosas y a ti no te importa, entonces ahí es donde uno se complementa, ¿no? Pero yo sí creo que te pone en perspectiva de lo que cuestan las cosas también, de cómo valorizas lo que tienes y también te hace como más partícipe de lo que está pasando en tu entorno porque el día de mañana iba a pasar algo y pues por lo menos sabes a dónde estás parada, ¿no? Y eso desde el privilegio. Ariana, porque en El Salvador, por ejemplo, más del 40% de las mujeres de los hogares tienen jefatura femenina. O sea, aquí es un tema de sobrevivencia, ¿sabes? Esa es la realidad. Y estoy segura que esa es la realidad en muchísimos países en Latinoamérica.
La realidad es que es la mujer la líder y le toca trabajar y casi que ni ve a los hijos por estar tratando de sacarlos adelante. Entonces hay que darle las herramientas a las mujeres para que puedan llevar un mejor control de sus finanzas y que ese conocimiento les dé el poder y las herramientas para también construir su patrimonio, para poder retirarse en paz, para poder llevar una vida donde están tranquilas, están en paz y que blindan el patrimonio para que el día de mañana les llegue a pasar algo, sus hijos no se vean afectados por eso, ¿verdad? Es un tema de sobrevivencia, también es importante por lo menos saber a dónde está parado uno para poder tomar mejores decisiones y estar blindados ante cualquier situación que te pueda pasar, ¿verdad? Porque pues, si uno nunca sabe. ¿Cómo es tu relación con el dinero? Ahorita hablando entre nosotras, o sea, ¿todavía tienes algún tipo de angustia? ¿Sientes que necesitas mucho más conocimiento? Sí, no sé, que parte de la conversación como estábamos empezando es que tú le has dado vuelta, ¿verdad? A tu relación con el dinero. Entonces cuéntame un poco de eso. Mira, ahorita estoy en una etapa donde estoy como tratando de armar como mi plan. Por un lado, estoy adquiriendo más conocimiento de las distintas herramientas que existen en el mercado para poder hacer uso de ellas, pero me empecé a dar cuenta que uno, por ejemplo, hablando de inversión, uno no puede hablar de tu portafolio de inversión sin tener claro cuáles son tus metas a mediano, corto o largo plazo, porque al final el instrumento va a obedecer necesidades de liquidez que tengas, a tu perfil de riesgo. O sea, hay un montón de cosas que uno no puede hacer sin la otra. Entonces, ahorita en la etapa que estoy empapándome, tomando cursos, tratando de adquirir más conocimientos para saber lo que existe. Por otro lado, estoy también dándome ese espacio para planificar, o sea, y soñar. Realmente, más que planificar es soñar. O sea, es decir, ahorita estoy en esta etapa de mi vida. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr? Quiero vivir en un apartamento, poder comprarme mi apartamento, quiero tener tanto de salario, o sea, planificar y sobre eso hacer como reverse engineering, ¿verdad? Entonces, ¿qué instrumentos financieros pudiese empezar a integrar en mi vida para lograr esos objetivos? Y estoy probando de a poquito. O sea, ahorita, por ejemplo, estoy viendo abrir una cuenta para el retiro. O sea, yo voy ahorrando mes a mes una cierta cantidad y eso me va a permitir en 20 años poder tener una cantidad de dinero que puede ser para mi retiro, puede ser para otra cosa, pero por lo menos sé que algo voy a tener en donde no voy a partir desde cero si empiezo a ahorrar desde ahorita. Entonces, he empezado a explorar con eso, con montos pequeños como para ir entendiendo el instrumento e ir perdiéndole el miedo. También estoy explorando con fondos de liquidez. O sea, no quiero tener mi dinero sentado en la cuenta de banco, entonces hay estos Súper instrumentos importante. donde uno mete, exacto, uno mete y por lo menos, digamos, por lo menos la inflación la logro contrarrestar ahí, ¿no? O sea, pero por lo menos energéticamente lo estoy poniendo a trabajar y si necesito el dinero mañana, literalmente mañana lo puedo tener en mi cuenta, ¿no? Pero lo estoy poniendo a trabajar. Estoy tomando un curso ahorita No, de mujer, o la sea, tú estás bolsa. haciendo un montón de cosas. Sí, sí, pero porque quiero, al final Claro, también no, quiero me parece llevar esto increíble. quiero llevar esto también a más mujeres y no puedo hacerlo si yo no lo he vivido, ¿me Es entiendes? O verdad. sea, yo me acuerdo que cuando estudié en los estados me abrí una cuenta de Robinhood que no he podido ni acceder a ella todavía. Dicen que eso es bueno porque después te da sorpresa al no poder tocarlo, después te das cuenta que se multiplicaron los panes, pero no he podido acceder. Y cuando invertí lo hice mucho del desconocimiento. Entonces, obviamente tengo que ver cómo le doy vuelta a eso, pero ya con un poquito más de know-how de cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahorita mi foco ha sido como en soñar, o sea, darme el espacio para soñar y trazar esas metas a mediano, corto, largo plazo, entender los instrumentos financieros que existen y que hay en el mercado para poder usarlos a mi favor, a modo de poder cumplir con esas metas. Y en ese proceso ir compartiendo eso con más mujeres, como para ir perdiéndole ese miedo. También he tenido que trabajar muchísimo y lo sigo trabajando el merecimiento. O sea, ese tema para mí ha sido como muy importante en mi relación con el dinero, en mis relaciones amorosas, en mis relaciones personales, porque una vez sí tiene muchos sueños, tienes como todas estas metas que quieres cumplir, pero el terreno no está fértil para poder recibirlas porque precisamente tienes esa parte que te bloquea de esa recepción. Entonces estoy trabajando muchísimo en mi energía femenina y en Me encanta. poder fluir, estar un poquito más en contacto con el por qué también, ¿no? Porque al final del día estoy planificando mis sueños y metas financieras, pero cuando te trazas una meta de quiero, no sé, tal carro, ¿por qué quiero tal carro? O sea, ¿qué realmente es lo que quiero con ese carro? ¿Qué es lo que estoy buscando con ese carro? Y eso te hace llegar a determinar si realmente
eso es lo que tú quieres o en verdad estás buscando otra cosa. Entonces, esa coherencia, Sí. en soñar coherentemente y tener muy claro el feeling que quieres. What are you after? Que está Total. realmente detrás de todo lo que haces, ¿no? Porque al final, volviendo a que el dinero es energía, si eso no está conectado y no está actuando en coherencia, entonces no te va a llegar más. Me encanta que acabas de decir eso porque es muy cierto, es muy importante entender el porqué de esas acciones financieras que tú quieres tomar. Sí, tú quieres tener una casa porque quieres tener ese tipo de estabilidad y eso es importante, pero ya después de ese punto, buscar unas cosas un poco más superficiales y materialistas, creo que se tiene que cuestionar de, pero ¿por qué quieres buscar eso? ¿O por Ujú, qué quieres, no sé, esa posición en el banco? ujú, ¿Será que estás buscando validación externa? ¿Y por qué entonces necesitas la validación externa en versus ujú. simplemente tener una validación interna o de tu círculo cercano de personas que saben lo inteligente y lo capaz que eres? Y creo que eso es súper Exactamente. importante en el proceso porque me ha pasado a mí también. Porque hay demasiadas cosas brillando, hay demasiados Ujú. shiny objects out there. Sí, Y siempre sí, tienes que total. entonces enfocarte qué es ese object que tú le quieres dedicar, ¿verdad? Tu Ujú, energía y encontrarlo y aspirar a obtenerlo, pero también no desperdiciar energía en cosas que en verdad no importan, o por lo menos no ujú. importan en ese momento de tu vida. Sí, no, siento que aprendí muchísimo de este episodio. O sea, en verdad, Gaby, gracias por toda esta información. Siento que fue súper útil para mí y siento que también fue especial porque nos abrimos con todas nuestras cosas a nivel de este mundo de finanzas. No, gracias a ti por el espacio. Necesitamos a más mujeres hablando de estos temas para Sí, perderle el miedo, para sentir ese sentimiento que tú hablabas, ¿no? De autonomía, de empoderamiento. O sea, de verdad que yo comparto contigo. O sea, al adquirir más conocimiento me siento tan empoderada, tan en control de mi vida, de mis decisiones. Es un sentimiento tan rico y a la hora de relacionarte con los demás, con tus papás, con tu pareja, ya no lo haces por esa necesidad, sino porque en verdad buscas otra cosa, ¿no? Entonces yo sí creo que es indispensable, vivimos en un mundo material, lidiamos con el dinero a cada rato, el dinero no le importa si eres mujer, hombre, lo que sea, con lo que te identifiques, es un medio que usamos todos los días, todo el día. Entonces yo creo que en la medida que aprendamos a cómo administrarlo, gestionarlo, atraerlo, multiplicarlo, ganamos todos, ¿no? Y yo creo que las mujeres en particular, quizá la invitación es a que no le tengan miedo, que busquen a otras mujeres en sus entornos o redes que les puedan explicar esos términos. Apóyense de ChatGPT, vean. Cada vez más veo más plataformas específicamente de mujeres para acompañarlas en estos temas. Hay una gran sed de conocimiento, entonces yo creo que es más de tener esa curiosidad de querer aprender más, buscar a referentes y personas de tu red que te puedan acompañar en ese proceso, porque sí, al final del día te vas a ver beneficiada, es ¿verdad? verdad, Así es que verdad. No, me encanta eso. Gracias, Gaby. Thanks again for coming here. gracias a ti.